Amados hermanos, paz a vosotros y a todos los hermanos que nos puedan estar viendo. Les mandamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta mañana quiero estudiar con ustedes una de las lecciones pasadas. Para ponerlas a consideración de ustedes, esta lección tiene una muy bonita enseñanza, hermanos. La lección se titula Una nueva criatura. Esta lección tiene mucha enseñanza, hermanos, para todas las iglesias, para todos los que hemos creído en Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí hechas son todas nuevas. Hermanos, que hemos entendido, porque somos una criatura nueva, que hemos entendido nosotros de que las cosas son hechas nuevas. Hemos entendido que las cosas son hechas nuevas en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Hemos entendido que las cosas viejas ya pasaron o siguen permaneciendo en nuestras vidas. La Biblia dice que somos una nueva criatura. La Biblia dice que somos seres nuevos. La Biblia dice que somos creación nueva de Dios. La Biblia dice que somos alguien que ha sido convertido a algo espiritual, que ya no somos material, somos espirituales, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Si alguien ha entendido otra cosa del Evangelio, estamos completamente equivocados. Pablo dice que somos una nueva criatura. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido ha entendido la iglesia que somos una nueva criatura? ¿En qué sentido teológico lo hemos entendido? ¿En base a qué escritura hemos entendido que somos una nueva criatura, que ya no somos los mismos? ¿O que ya no debemos de ser los mismos? Si somos los mismos, no hemos entendido lo que es el Evangelio. Si estamos esforzándonos por cambiar, entonces tampoco hemos entendido el Evangelio. Porque quien está esforzándose en cambiar por sí mismo, por sus fuerzas, estamos equivocados. Es en las fuerzas de Cristo, las fuerzas de Dios, en el Espíritu de Dios. Si nosotros hemos obrado por nuestra propia naturaleza, entonces no somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, es el que hizo y sustenta el universo, de acuerdo al libro de los Efesios, hermanos. Cristo es el que hizo el universo, y el que está en Cristo es el que está siendo formado. Somos formados por Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Estamos estudiando esta lección, una nueva criatura. Déjenme leerles el propósito de la lección. El propósito de la lección, hermanos, dice de modo que si el propósito de la lección dice entender nuestra naturaleza de pecado. Escuchen. Entender nuestra naturaleza de pecado. La necesidad de ser transformados por Cristo para un servicio mejor. Vuelvo a leer el propósito. Entender nuestra naturaleza de pecador y la necesidad de ser transformados por Cristo para un servicio mejor. Voy a dividir el propósito de la lección para que lo podamos comprender, hermanos. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte dice entender nuestra naturaleza de pecadores. Hermanos, surgen 3 situaciones diferentes o 3 posturas diferentes al momento de entender nuestra naturaleza de pecadores. La primera
actitud equivocada es lamentarnos de que somos pecadores. Cuando estamos estudiando que somos pecadores, podemos optar por lamentarnos de ser pecadores. Y esa es una actitud equivocada. Si nosotros somos nueva criatura, tenemos que entender y comprendernos a nosotros mismos como pecadores y entender la necesidad que tenemos de Dios para seguir cambiando. ¿Cuántos de nosotros hemos estado estacionarios por años sin cambiar nuestras actitudes? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el mismo pecado, hermanos, año por año? En las mismas actitudes equivocadas. Porque nos estamos lamentando de ser pecadores en el sentido equivocado. Tenemos que cambiar, amada iglesia. Tenemos que pedirle a Dios ayuda para cambiar nuestra situación de pecadores. La segunda actitud de entender nuestra naturaleza como pecadores es tener un pretexto para pecar o seguir pecando. ¿Sí? Cuando nosotros estamos viendo que somos pecadores, podemos tener el pretexto para seguir pecando porque somos pecadores. Eso es equivocado. Entender nuestra naturaleza de pecador es entender la necesidad de Cristo en nuestras vidas para seguir cambiando, hermanos. Necesitamos seguir cambiando para la gloria de Dios y no tener un pretexto para seguir haciendo los mismos errores toda nuestra vida. Los mismos errores que estamos cometiendo por no entender que somos una nueva criatura en Cristo. Todo el que entiende y tiene fe que es una nueva criatura en Cristo está cambiando, hermano. Dejemos de lamentarnos de ser pecadores y guiarnos por el Espíritu de Dios a tener nuevos horizontes espirituales. ¿Qué tantas cosas hermosas tiene Dios para nosotros como experiencias espirituales que no las alcanzamos? ¿Por qué? Porque nos estamos lamentando como pecadores. Estamos esperando a que alguien tenga lástima o que Dios tenga lástima de nosotros. Amado hermano, Dios no se mueve por la lástima. Dios se mueve en nosotros a través de la fe. Si alguien quiere darle lástima a Dios, está equivocado. Si alguien quiere mover el brazo de Dios, es a través de la fe, de que Él nos va a ayudar a seguir cambiando, pues somos nueva criatura en Cristo. Las iglesias deben de ser nuevas cada día, porque la iglesia es la que ha creído en Cristo, hermano. Somos los que hemos creído en aquel que hizo el mundo, el universo, los seres celestiales. Somos quien tenemos de nuestro lado al que hizo los cielos y la tierra. Somos a quien está de nuestro lado, aquel que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y teniendo el señorío y el poder en sus manos. Y si Cristo tiene el poder en sus manos y está a la diestra del Padre, entonces nosotros tenemos el poder para cambiar nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra necesidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de poder cambiar de las mismas cosas que estamos repitiendo una y otra vez todos los años. Necesitamos cambiar. Somos nueva criatura, hermanos. Dice el versículo, el texto, el propósito, entender
nuestra naturaleza de pecador y la necesidad de ser transformados por Cristo. Esta es la actitud correcta que debemos de adoptar al entender que somos pecadores. Cuando entendemos que somos pecadores y entendemos nuestra naturaleza de pecador, entendemos que necesitamos de Cristo y que debemos de ser guiados por Cristo a través de su Espíritu Santo y que debemos de seguir adelante, hermanos, cambiando día tras día, pues somos una nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado hermano, si no estamos en Cristo, no estamos cambiando. Seguimos teniendo los mismos errores. Seguimos teniendo el mismo egoísmo en nuestras vidas. Y no nos estamos pareciendo a Cristo, que es el que dio, perdonó, ayudó y siguió adelante en los momentos difíciles, hermanos. Y termina el propósito de la lección con lo siguiente: para un servicio mejor. Miren, vamos a pegar todo este asunto. El propósito, entender nuestra naturaleza de pecador y la necesidad de ser transformados por Cristo para un servicio mejor o mayor. Si somos una nueva criatura, hemos entendido nuestra naturaleza de pecador, estamos siendo transformados y estamos dándole un servicio mejor a nuestro Dios. Esto es de toda la iglesia, no de unos cuantos. Entendemos que la iglesia toda ha creído en Cristo. El pastor no solamente ha creído en Cristo. Los hermanos que están al frente de los ministerios no solamente han creído en Cristo. Todos hemos creído en Cristo y todos debemos de estar cambiando. Todos debemos de ser nuevas criaturas todos los días para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que persigue el evangelio en cada hermano, en cada hermana que ha creído en su palabra. Los que hemos creído en la palabra de Dios dependemos de Dios, de Cristo, de su Espíritu, de su guía, de su palabra, de la oración. Los que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas y estamos dependiendo de su Espíritu todos los días, de la oración todos los días, de la meditación todos los días. Hermanos, si así como agarráramos el celular, agarráramos nuestras Biblias, estuviésemos cambiando constantemente, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios, hermanos. Estamos a seguir cambiando. Estamos estudiando la escuela sabática, una nueva criatura. Estoy hablando muy general en esta escuela sabática porque tiene muchas cosas hermosas. Miren, me voy a pasar a la pregunta número 1. Dice que comparemos y contrastemos al profeta Isaías con el rey Usías y sus actitudes y sus acciones. Amado hermano, la escritura donde Isaías está delante de Dios y reconoce su pecado y confiesa su pecado, entonces uno de los ángeles va, vuela y toma el carbón y es puesto en los labios de Isaías y le es quitado el pecado a Isaías. Y después de haberle quitado el pecado a Isaías, es llevado a predicar el evangelio. Isaías dice, escucha que dicen a quién irá por nosotros, a quién enviaremos. Y después Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esa es la actitud correcta de quien ha entendido que somos una nueva criatura. Todos están esperando en la iglesia a ver quién va y lleva el evangelio.
La mayoría de la iglesia, un 60 o 70%, estamos esperando a ver quién lleva el evangelio. La Biblia dice que todos somos enviados a llevar el evangelio, que todos debemos de reconocer nuestro pecado y estar cambiando, estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estamos siendo transformados todos los días, amados hermanos, pues todos los días Dios está con nosotros para hacer nuevas criaturas. En contraste, el rey Uzías creyó a Dios, inició un buen trabajo, inició bien, le dio la gloria a Dios, siguió sus preceptos. Pero cuando el reino de Uzías estaba grande, su corazón se llenó de egoísmo. ¿Y saben qué hizo? Quiso entrar en el templo de Dios por cuanto no le era permitido y ofrecer ofrendas. Y los sacerdotes se pararon delante de él y lo pararon, le dijeron: a ti no es permitido hacer esto. Pero Uzías, en su corazón ya estaba el egoísmo y se sentía grande porque su reino era grande y no entendía que ese reino se lo había dado Dios. Y él se sintió con el derecho de ir en contra de los mandamientos de Dios, entrar en el templo de Dios y a ofrecer ofrendas de Dios. Eso no le correspondía al rey, solo le correspondía a los sacerdotes. Hay cosas que no nos corresponden a nosotros, hermanos, y queremos hacer las cosas nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque si no vamos a caer en el error de el rey. Dios nos ha dado dones a cada quien, y esos dones reflejan que somos nuevas criaturas. Pero ministrar esos dones con responsabilidad y no interferir en otros dones, eso refleja que también somos nueva criatura. Respetar a los demás, respetar los ministerios de los demás, respetar nuestro ministerio y darle el espacio a los demás ministerios, eso revela que somos nuevas criaturas. Y en la iglesia hay un sinfín de problemas entre los que ministran y los que tienen dones. ¿Por qué? Porque no respetamos el área pastoral. ¿Por qué no respetamos las decisiones del pastor si no somos los pastores? ¿Por qué no respetamos las decisiones del diácono? ¿Por qué no respetamos el ministerio de los hermanos que están en la música? Hermanos, cada quien tiene su don. Debemos de respetar eso. Dios nos puso en un lugar como nuevas criaturas hechas de acuerdo al propósito suyo dentro de la iglesia. Si nosotros usurpamos un lugar, vamos a ser como el rey Uzías, que quiso entrar en el templo y ofrecer el holocausto, la ofrenda, y a él no le era permitido, y los sacerdotes le dijeron: tú no vas a pasar aquí, a ti no te es permitido. O en ocasiones sentimos que la iglesia es de nosotros. En ocasiones sentimos que la iglesia es de la familia. En ocasiones sentimos que lo que está sucediendo en la iglesia debe de ser nuestro. La iglesia es de Dios, es de Cristo, y la gobierna su Espíritu Santo, no nosotros. Hay que tener cuidado en eso, hermanos. Pregunta número 2. Dice la pregunta: ¿por qué la lepra es un símbolo apropiado para el pecado y de qué manera la actitud y acción de Jesús fueron diferentes de aquellas en el antiguo pacto? Hermanos, cuando el rey Uzías entró y quiso ofrecer
una ofrenda que no le era permitida. El pecado que él recibió fue la lepra en su cuerpo. Se llenó de lepra en ese momento. Y en ese momento salió del templo. Y fue expulsado de la congregación. Lejos. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel cuando alguien tenía lepra. Cuando alguien tiene lepra espiritual en la iglesia, está entorpeciendo lo que sucede en la iglesia. Y se aleja de la iglesia. Se aparta de la iglesia. Hermano, tú que estás apartado de la iglesia es por el pecado que hay. Pero hay una buena noticia. Dice la Biblia que el que hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo. Hermano, Dios te está llamando todavía. Si te quieres quedar allá afuera con la lepra, ya te vas a consumir. Pero si te quieres venir de nuevo como hijo pródigo, Dios te recibe. Fuera de la iglesia estás con lepra, con pecado. Pero Dios te quiere seguir. Te quiere seguir y continuar como una nueva criatura. Te puede limpiar nuevamente. Te espera la iglesia con los brazos abiertos, hermano, que estás alejado, para que entres de nuevo al redil, porque somos nueva criatura, todos en Cristo Jesús. Si somos nuevas criaturas, no debemos de estar batallando con el mismo pecado. Años tras años enojados, con rencores, con envidias, años tras años con los mismos errores. Nos falta ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pregunta número 3. ¿Cómo se ha llevado a cabo esto? Dice que somos... 2 de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Cómo se ha llevado a cabo esto y qué es lo que sigue en forma natural? Si somos nuevas criaturas, hermanos, dice Pablo que el amor de Dios nos constriñe. La palabra constriñe quiere decir obliga. Todos los que hemos sentido verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas, ese amor nos va a obligar a continuar la obra de Cristo en amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a cambiar, nos obliga a continuar su obra de amor en la tierra. Hermano, debemos de seguir en la iglesia en momentos difíciles, en momentos de problema y de dolor, porque hay un amor que está sobre todos nosotros, que es el amor de Cristo. Y ese amor nos constriñe, nos obliga, nos da fuerza para seguir siendo nuevas criaturas. El amor de Cristo nos constriñe para seguir cambiando, para seguir trabajando en la iglesia, para seguir amando a nuestros hermanos que tal vez no nos amen, para seguir orando por aquellos que nos hacen mal, para seguir el trabajo de amor que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. El amor de Cristo nos constriñe. Palabra quiere decir nos obliga. Y como el amor de Cristo es abundante, enorme, no termina,
entonces toda nuestra vida vamos a estar constreñidos, es decir, obligados en amor al servicio para Él, para su iglesia, cambiando todos los días y viendo por aquellos que tienen necesidad espiritual, física y de todo tipo. Que el Señor nos ayude a seguir cambiando nuestras vidas, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Voy a leer un último pasaje, hermanos. Si usted está viendo nuestras transmisiones, siga al pendiente de ellas. Ya sabe, darnos un like y compartir la palabra del Señor. Voy a leer Apocalipsis capítulo 21. Esta hermosa palabra de Dios. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, dice Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estamos esperando la nueva Jerusalén. Pero ¿sabe qué, hermano? En esta nueva Jerusalén no va a entrar nada que no sea nuevo. Todos los que hemos creído en Cristo somos nueva criatura. Y como nueva criatura vamos a adquirir las nuevas posiciones y herencias que Dios le va a dar a Cristo. En su venida estaremos con Él en el milenio. Y cuando termine el milenio estaremos con Él nuevamente en la nueva Jerusalén. Porque hoy, como iglesia, somos nueva criatura. Estamos siendo nuevas criaturas. Hermanos, esfuércense todos los días por ser nuevas criaturas para Dios, porque como nuevas criaturas entraremos en las nuevas cosas que Dios tiene. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un nuevo cuerpo, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén muertos resucitarán, y los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en cosas nuevas, espirituales, nuevas de poder, y obtendremos las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Pero el que está en este mundo siguiendo igual, el que no ha entendido que el evangelio es nuevo, el que se ha alejado de Dios y sigue en el pecado, en las cosas viejas, esas cosas viejas van a pasar, van a terminar, van a perecer. Pero los que somos nuevos en Cristo, vamos a permanecer, porque las cosas son nuevas para nuestro Dios. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. Y no nos cansemos de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. A grandes rasgos, esta es la escuela sabática, hermanos, una nueva criatura. Y hoy la tomo porque se nos pasó darla. Estuvimos en otra iglesia. Hermanos, si alguien vive por donde estamos, la iglesia en Austin, estamos para servirles, hermanos. Oren por nosotros, oren por el ministerio. Su servidor, ministro Gabriel Castro, pastor, les saluda y les deseo que este domingo sea bendecido por nuestro Dios. Y este domingo, acuérdense, hermanos, seguimos siendo
nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendiciones para ustedes, para toda su familia, para todo lo que hoy hagan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.